Como primer punto tenemos qué es la lógica formal y cómo la podríamos aplicar en una obra de arte. En este caso, la lógica formal es la ciencia que estudia las formas del pensamiento, los conceptos, los juicios, el razonamiento, las demostraciones con sentido común y lógica. En este caso, considero que esto lo aplicamos en un diario vivir y desde que somos pequeños se nos va inculcando como que el analizar, el pensar, el porqué de las cosas y cómo es que puede funcionarnos a nosotros en la vida cotidiana. En este caso lo vamos a enfocar en el ámbito artístico. La manera en la cual considero que se puede emplear la lógica formal dentro de una obra de arte es precisamente teniendo los conceptos claros de lo que queremos plasmar. Por supuesto, sabemos que el arte es subjetivo, pero tenemos muchas maneras de interpretar el arte que no siempre va a ser la misma forma en la cual vemos las cosas nosotros, en la cual las van a ver las personas a quienes queremos transmitir esta obra de arte, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocar mucho el sentido común, por supuesto la lógica de qué es lo que vamos a plasmar, el por qué y cómo, para poder tener algo en concreto. Como por ejemplo, si nosotros pintamos algo abstracto, obviamente va a ser muy complejo de interpretar por el resto de las personas. Pero no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, de la misma manera, haciendo la misma técnica, poniendo como por ejemplo el acrílico, pintemos a una mujer, por ejemplo. Todos tenemos el concepto lógico y estructurado de lo que es una mujer. Su cabello largo, la forma de su cuerpo, su rostro delicado y femenino. Entonces, creo que es por esa línea en la cual debemos de seguir. Como segundo punto tenemos la dialéctica en toda su extensión hegeliana. ¿Por qué hegeliana? Pues básicamente esto fue planteado por Hegel, como lo vimos durante el curso, y pues esto se da entre el año 1700 y 1800, cuando precisamente sucede toda esa transición de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y es acá donde Hegel empieza a plantearse muchas interrogantes, ¿verdad? De cómo ese cambio puede llevar a plantearse ciertas situaciones, contradecirlas y reestructurarlas, por así decirlo también. En este caso, todos esos cambios producidos como consecuencia de la acción de los sujetos al ser considerados como objeto de análisis, dejando en evidencia, ¿verdad?, todo lo que es considerado como algo de análisis, las explicaciones causales que no son útiles, y pues en este caso el modelo de las leyes de física resultan insuficientes, ¿verdad? Esto a mí me pareció muy interesante, pues tenemos precisamente un claro ejemplo de lo que es la tesis, la síntesis y la antítesis. Entonces, tres cuestiones que van ligadas, que son muy importantes para poder formar precisamente esta dialéctica, de cómo puede contradecirse algo que se estructura de inicio, luego se niega a lo mismo y luego de eso mismo sale una nueva tesis. Esto es algo bien interesante que precisamente pues Hegel y Marx fueron como que parte pionera en este aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con la tesis, la antítesis y la síntesis? Por ejemplo, pasando al tercer punto, tengo esta obra realizada por mí. Es algo abstracto, que por supuesto yo tengo cierto pensamiento sobre él. Me basé pensando como en el universo, aunque tal vez la mayor parte de las personas no lo comprenda o no vea nada de lo que yo vi en el momento. Entonces, en este claro ejemplo tenemos, por ejemplo, lo que es la tesis, ¿verdad? La posición inicial, algo abstracto. La antítesis me va a contradecir que es algo sin sentido, por ejemplo, pongámoslo así, de que no hay forma. Por supuesto, los colores pueden transmitir un montón de cosas,
Sin embargo, no hay algo en concreto. Entonces, esta contraparte niega el concepto original o principal de lo que en este caso ejecuté. Sin embargo, entre la tesis y la antítesis surge la síntesis, que es la posición final. En este aspecto va ligado un poco la dialéctica a la lógica formal. De cierta manera son contrapartes, pero a la misma vez se complementan. Entonces, surge la síntesis, que en este caso es otra obra que realicé, que siempre manejo el mismo concepto como abstracto, pero acá, si se dan cuenta, pues se ve la forma de medusas, obteniendo así esto como resultado final, la posición final después del momento de negación y el momento de afirmación del inicio de una obra en combinación abstracta. En conclusión, tomando en cuenta todo lo aprendido durante este curso, podemos basarnos tanto en el ámbito filosófico, psicológico, espiritual, de la ciencia y del arte, que la razón lógica como lenguaje no es imprescindible. Sin embargo, esto es un ámbito del conocimiento en lo cual podríamos considerar que son insuficientes para aportarnos una explicación o comprensión de la realidad del mundo en cuanto a su profundidad y misterio. El mundo está en constante cambio y por ende nosotros también debemos de adaptarnos a esos cambios. Y parte de todo esto aprendido también irá evolucionando y nos irá enseñando, por supuesto, más. En definitiva, esto es muy importante para poder comprender muchas cosas hoy por hoy. Pero es muy importante tener en claro ciertas afirmaciones, como por ejemplo poder clasificar y diferenciar entre el hecho de comprender y el hecho de explicar algo, para poder tener en total claridad lo que queremos transmitir, lo que queremos expresar por medio de la lógica formal y la dialéctica, para poder de esta manera esclarecer a la sociedad en general, ¿verdad? Todo lo que nosotros queramos transmitir.